Bueno, como anticipábamos recién, hoy vamos a comenzar a desarrollar el último eje de nuestra asignatura, nuestra cátedra, y habíamos dicho que, que nuestro eje se llamaba currículum. Pero antes de empezar a desarrollar este eje, queríamos con Ale un poco mirar cuál fue el recorrido que hemos realizado hasta acá y por qué hoy nos encontramos acá. Nosotros habíamos dicho que en realidad a modo de organización nosotros dividimos a la cátedra en estos 4 ejes, ¿sí? Pero en la realidad es que los encontramos interrelacionados, ¿sí? Entonces, un poco para situarnos y para poder ver la didáctica en su totalidad, les vamos a compartir esta especie de mapa mental o mapa conceptual, ¿sí? Entonces vamos a empezar a recordar. En un principio nosotros habíamos dicho que la didáctica general era esa disciplina que se ocupaba, sí, que su objeto de estudio, que estudiaba, que analizaba, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Digamos que nuestro núcleo es este concepto. Proceso de enseñanza-aprendizaje, de hecho, le dedicamos un tiempo importante a trabajar estos conceptos y fue nuestro primer eje, no sé si lo recuerdan. Luego, a partir de este núcleo empezamos a hacernos preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo voy a enseñar? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y eso lo encontrábamos plasmado en un instrumento que llamábamos planificación, ¿recuerdan? ¿Sí? Si quieren hacer algún aporte no hay problema. Yo igual acá no los veo a todos porque les tengo chiquititos en un costado. Bueno, este fue nuestro eje donde desarrollamos esta actividad que era la de planificar, que decíamos que era inherente a la tarea docente, que decíamos que era importante poder prever, poder organizar nuestra práctica, ¿sí? Y en ese hacer, ¿sí? En ese planificar, respondíamos a estas preguntas que es cómo enseñar, para qué enseñar y por qué enseñar, ¿sí? Luego que ustedes vieron inclusive la estructura, los componentes, ¿recuerdan? De lo que era una planificación, trabajamos ahora el último eje que era el de evaluación, que también fue un eje que nos dio para pensar y analizar un montón de situaciones, de trabajar estos conceptos que tenían que ver con qué es acreditar, qué es promocionar, qué es calificar, los instrumentos de evaluación, qué información transmite un boletín de calificaciones, quiénes evalúan, quiénes son evaluados, para qué, ¿sí? Intentamos dar respuesta a todos esos, a todas esas cuestiones a través de la lectura de algunos materiales, ¿sí? Y hoy nos encontramos en este último, que es el currículum, y que nos va a responder a la pregunta que es, ¿qué enseñar? ¿Qué enseño? Enseño lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me parece, dónde está escrito o no está escrito, quién lo construye. Bueno, un poco vamos a empezar hoy, vamos a iniciar el desarrollo de este eje que va a responder a la pregunta didáctica del qué. Entonces, antes de empezar a hablar un poco más específicamente, nosotros queríamos con Ale preguntarles, darles unos minutitos para que piensen. ¿Qué es para ustedes el currículum? Si alguna vez escucharon, no importa, acá no estamos viendo si está bien o mal, ¿sí? Sino nosotros lo que queremos saber es con qué asocian ustedes a esta palabra. Si la han escuchado en el contexto de la secundaria o no, o tal vez a partir de que iniciaron el profesorado empezaron a escuchar esta palabra y relacionada ¿a qué? Entonces, la primera
consigna para empezar a interactuar hoy, y tiene que ver con que ustedes puedan contarnos un poquito o qué se imaginan cuando escuchan esta palabra. ¿A qué les remite? ¿Qué se les representa? ¿Quién se anima a hablar? A ver, voy a dejar de compartir, así los puedo ver. ¿Quién se anima a contarnos algo en relación a esta palabra currículum? Hola, profe. Hola, Julián. ¿La habían escuchado alguna vez? No es una Sí, palabra común, digamos. para mí, o sea, Sí. relacionándolo un poco con lo que veníamos viendo algo, yo diría que es como un repaso por las acreditaciones que tuvimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como una certificación, o sea, no sé bien qué es, o sea, cómo definir en una palabra currículum, pero es eso, como el conjunto de las calificaciones y acreditaciones que hemos ido juntando a lo largo de nuestra experiencia. Me parece que vos por ahí lo asociás más a currículum vitae. ¿Viste el currículum que es como la historia de... Claro, sí. ¿No? Ahí en el chat también lo estaba, Andrea también dice eso, que lo asocia con lo laboral, igual que yo. O sea, generalmente, ¿hay algún sinónimo de por ahí de currículum o alguna otra cosa, como se le llame, por ahí en otro lugar o no? Registro. Sí. ¿Registro de qué? Bien, por ahí puede. Yo lo relaciono como a un registro con relacionando lo que dice Juli ahí, y también lo laboral, obviamente, siempre lo vemos en lo laboral, es el currículum vitae. Lo veo más como que es un registro de aquellas cuestiones, por ejemplo, a tener en cuenta. Por ejemplo, en el currículum vitae es un registro de todo a lo largo de nuestra vida ha sucedido, por ejemplo, en los estudios, en los trabajos que hemos realizado, también expectativas o cuestiones que tengan que ver con eso a lo que nos estamos postulando en un trabajo. Y después, con referido a esto de la didáctica, creo que se refiere a un registro sobre aquellos conocimientos o aquellos estudios o demás que se van a abordar en las distintas materias o ciclos o asignaturas, ¿no? Que como tener una organización de aquellos contenidos que se van a trabajar, o sea, una currícula que se va a llevar a cabo, ¿no? Una currícula, un registro, una organización de contenidos o que se van a trabajar a lo largo de un determinado tiempo, ¿no? Tiene que estar establecido, tiene que estar establecido un tiempo, una duración, tiene que tener ciertos objetivos, como una planificación, pero a nivel global sobre el ciclo o grado o que se vaya a trabajar, ¿no? Me parece a mí que va para ese lado. Claro, yo hace poco me enteré que también la palabra se refería a algo así, tipo como cuando decís plan de estudios, pero sé que plan y programa tienen como definiciones específicas para, que yo no puedo ahora definirlo, pero que se refieren a cosas distintas. Pero el currículum es como lo que siguen los docentes para ver qué contenido seleccionan para cada grado o cada año, ¿no? Pero en general todos lo tenemos asociado a la palabra currículum a currículum vitae. Claro. Pero eso que dijiste está muy bien, y lo que dijo Sebastián también, en realidad tiene que ver, digo, si pensamos en esta pregunta didáctica que es el currículum, responde a la pregunta ¿qué enseñar? Entonces por ahí también va lo que dicen ustedes. Bueno, el qué, ¿sí? ¿Qué enseñamos? Entonces, pensando en la respuesta a esta pregunta, puede ser estas ideas que ustedes están planteando. A mí me parece que...
Perdón. Perdón, dale, No, dale. hay algún otro. Que lo habíamos hablado en algún momento cuando empezamos a ver planificación, y lo habían planteado como si fuese un compendio, por decir de alguna forma, de todos aquellos contenidos que los docentes tenían que dar, no sé bien si están organizados por años, por etapas, por asignatura, por decir de alguna forma, y de los docentes, desde donde los docentes rescataban aquello que ellos creían que era importante para incorporar en su planificación y darlo hacia los alumnos, y que no estaba, hacia los estudiantes, perdón, y que incluso no estaba ideado por profesionales de la docencia. Muchas veces creo que lo habían planteado que estaba pensado por quizás psicólogos, sociólogos, decir, bueno, para esta edad quizás es más recomendable que se le enseñe tal cosa, y los docentes lo tomaban como referencia para armar su planificación. Bien. Bien. Por ahí vamos, ¿eh? Esta ruta, Supongo que también lo que hace es organizar la información y lo que se va a dar, porque si no, cada docente si no enseñaría lo que quiere, cuando quiere, y no todos, o sea, es como que hay pactado qué es lo que aprendes en la primaria, qué es lo que aprendes en la secundaria. Supongo que tiene que ver con eso, como una organización, algo para sacar la información y a partir de eso lo llevas a la clase dependiendo de las necesidades o de cómo es el curso al que estás enfrente de ese curso, ¿no? Ajá, buenísimo vos. Sí. ¿Estás levantando la mano o estás por matar una mosca? No sé. O le está haciendo sí. No, levanto la mano porque si no, por mi mala conexión, si no interrumpo siempre. Y no quiero quedar como un pesado a pesar de que lo sea. No, quería decir también que ahí con lo que decía Marcos y Agos, que sí, coincido, es el tema de que la planificación, o sea, la planificación de los estudios que uno va a realizar, está basado en el currículum, o sea, la currícula, la planificación va a estar también orientada con el conocimiento que tenemos del grupo, esto que hablábamos al principio, que con las características del grupo, por eso la planificación va fluctuando también, tiene que tener esa cierta flexibilidad que a pesar de tener una planificación inicial, por así decirlo, después puede ir fluctuando a medida que voy conociendo al grupo y puedo ir diciendo, bueno, tales temas puedo orientarlos por este lado, por este otro, pero todo va a estar basado en esa currícula, como que es la planificación madre. De esa planificación que uno hace como docente. Es como que la planificación va más a lo personal, por así decirlo, del subjetivo del docente de ese grado, de esa institución, pero la currícula no. La currícula es más global y abarca ya como desde el Consejo de Educación. Bien. Ahí Sebastián Palavecino está compartiendo en el chat. Sí. Dice, entiendo el currículum como un algo ya realizado y que el docente tiene el poder de seleccionar según el contexto. Creo que el docente... no sé, no entiendo bien ahí el comentario. Creo que el docente, ahí es donde ejerce el poder más que en la evaluación. Ahí es donde ejerce el poder más que en la evaluación. Ajá. Como que el docente ejerce más su poder a la hora de seleccionar qué enseñar que a la hora de evaluarlo. Bueno, gracias Sebastián. Interesante para la discusión. Sí, está muy, muy bueno lo que están planteando. Bueno, hay muchos aspectos interesantes acá, en las cosas que han ido compartiendo. Yo fui tomando nota de algunos aportes. No sé si hay alguien más que quiere compartir alguna idea respecto de con qué asocia la palabra currículum. Ok. Bueno. Ahora pido la palabra para tirar algo. O sea, lo que fui entendiendo acá, yo igual que todos lo tenía asociado con el currículum vitae. Sí. Y por lo que estoy escuchando, o sea que el currículum también asociado con un plan de estudio ya dado, como da el jefe de cátedra,
y el docente, a medida que va cursando la situación, va dando ese plan de estudio. Eso es lo que entendí yo. Sí, a medida que vayamos transitando este eje, vamos a ir resolviendo estos interrogantes y vamos a ir afinando algunas ideas. Porque, fíjense una cosa, que la palabra currículum es una palabra que viene del latín. Es una palabra latina. Y en latín, currículum significa carrera. Carrera, sí, sí. ¿No? Pero, ¿qué carrera? La idea de carrera entendida como un proceso que está ligado al aprendizaje de determinadas saberes y habilidades. Entonces, el sentido original de currículum, el sentido etimológico de currículum tiene que ver con esto de ver la carrera como un proceso de formación hacia una meta, que es conseguir la habilitación profesional. Entonces, a partir de ahí, en la didáctica asumimos esa palabra, currículum. Después está el currículum vitae, que es la carrera de tu vida. ¿Cómo es la carrera de tu vida? ¿Qué características tiene la carrera de tu vida? Entonces ahí pones todas las acreditaciones, tus conquistas, todo lo que hace a una buena imagen tuya para ser buscado, seleccionado, seleccionada y tener un trabajo. Eso. Bueno. Y la paso. Sí, no, que después les quería compartir que muchas veces en la cotidianeidad y uno escucha a los docentes hacer referencia al currículum casi exclusivamente como ese documento donde se encuentran escritos los contenidos que debemos enseñar, ¿sí? Nosotros lo que pretendemos desarrollando este eje es que entiendan que es mucho más que eso, ¿sí? Porque vamos a ver quién decide qué contenidos van a estar escritos ahí, por qué son esos y no otros. Y después, esta selección de la que hicieron mención algunos de ustedes que personalmente hace el docente, esta flexibilidad hasta dónde, y esta selección que no es inocente y tiene que ver con justamente el posicionamiento de cada uno de los que enseñamos, ¿sí? Tal vez no seamos conscientes, pero en cada elección que hacemos de lo que consideramos prioritario en enseñar, está implícito nuestro posicionamiento, ¿sí? Político, y no hablo de político partidario, ¿sí? Hablo de político en cuanto a decisiones, ¿sí? que tienen una intención. Entonces, todo esto vamos a intentar desentramar, ¿sí? Y nosotros habíamos pensado para trabajar hoy, ustedes van a ver, bueno, cuando vean algunos autores, que hay millones de definiciones de esta palabra, ¿sí? De este concepto. Entonces vamos a tratar porque hay dimensiones también de este concepto. Entonces vamos a empezar a trabajar hoy con algunas de las definiciones. Nuestra propuesta es que a partir de un par de definiciones que están acá, ahora les voy a mostrar en una diapositiva, vamos a hacer pequeños grupos para que ustedes leyendo estas definiciones puedan ir registrando aquello que les parece importante o que son características de este concepto currículum. Si ven que hay algunas coincidencias en estas definiciones, y a qué les parece también que hace referencia, ¿sí? Por ejemplo, la primera definición, que es de Jimeno Sacristán, ahí busqué fotitos para que, ¿vieron? Porque a veces uno ve los autores y uno dice, no, se me ocurrió pensar que
Estaba bueno verle la cara al que dice esto. Él dice lo siguiente: el currículum es un texto que representa y presenta aspiraciones, ¿sí? Intereses, ideales y formas de entender su misión en un contexto histórico muy concreto, desde donde se toman decisiones y se eligen caminos que están afectados por las opciones políticas generales, económicas, la pertinencia a diferentes medios culturales, etc. Bueno, ahí estaría bueno que ustedes, entre ustedes, puedan debatir qué encuentran ahí, qué características o a qué hace referencia esta definición. Después, Saylor y Alexander, acá dicen, el currículum es el esfuerzo total de la escuela para lograr los resultados deseados en las situaciones escolares y extraescolares, ¿sí? Y la última definición dice, Hirst afirma, es un sociólogo, que el currículum es un programa de actividades diseñadas de forma que los alumnos puedan adquirir de modo más eficaz ciertos fines y objetivos educativos. Entonces, estas definiciones hacen referencia a algunos de los aspectos del currículum. La idea es ver si ustedes, entre ustedes en grupo, pueden identificar algunos aspectos, algunas características. Ay, yo se los saqué. ¿Quieren que pueden sacar una fotito? ¿Les parece? Esperen, a ver. Porque, a ver, ahí. ¿Ahí ustedes lo ven completo? ¿Sí? No sé, o pueden sacar captura de pantalla, no sé. ¿Cómo es? Yo ya le saqué foto. Bueno, joya. Bueno, entonces ahora, ¿te parece, Ale? ¿Querés decir algo o los mando? No, vamos a trabajar en grupos. Dale. Nos tomamos unos 5 minutos para intercambiar. Sí. Ahí, Fíjense ahí qué cosas encuentran en común entre esas 3 definiciones, qué cosas les parece que se repiten, qué aspectos se afirman ahí sobre el currículum, con lo que ustedes saben hasta ahora, ¿sí? Lo que saben hasta ahora es lo que ustedes ya traen, más lo que hemos discutido hasta ahora, con eso, ¿sí? Y después volvemos y avanzamos. Bueno. Profe, convengamos que después de las opiniones que dio cada uno se hizo más lío de lo que teníamos antes, ¿eh? Ay, no. Bueno, veremos. Veremos. Ahora hay que desenredar la gaceta. Ahí, no, Laura, Marquito, no me afloje, Marquito. No me pongan con Seba, porfa. Ay, no sé, estoy haciendo, miren, ustedes están pretendiendo mucho de mí, les aviso. ¿Qué va a salir? No sé. Pónganse contentos si salen las salas, ¿eh? Ahí está, bueno, pero una me quedó, bueno, de 5. A ver, 1, 2, 3, los puse 1, 2, 3 de A4 y una me quedó de 5. Ojalá que me toque con Alejandro a mí. ¿Quién habló? A ver, que no lo vi. Yo me voy. Con Ale, Ale no lo puse. Porque ay, qué suerte, porque la última vez me tocó, me puse con Ale y dije, vamos. Bueno, a Ale no lo puse y a mí tampoco, bueno, no sé, ahí inicio a ver qué pasa. ¿Estamos? Bueno, suerte. Tienen que entrar ellos, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Buenísimo. Ahí estamos. ¿Querés que pause la grabación? Dale. Bueno, ¿nos quieren contar quién se anima a ver qué pudieron rescatar de esas 3 definiciones que llevaron escritas? A ver, ¿quién se anima? Sí. ¿Marcelo? Dijeron Marcelo, me parece, por acá. Sí, Marcelo.
Habíamos dicho Marcos que creíamos que... Ah, pero es lo Marcos. mismo, lo mismo. Era Arranco, no Mar. importa. Era Marc. Marcelo. Marco presidente. Dijimos Marcos presidente aparte, o sea, Marcos directamente ya le presidente. habíamos dado la... Así que le cedemos la palabra a Marcos, no hay problema. Marcelito no está ahí entonces. Le cedemos gentilmente. Sí, lo primero que pudimos identificar, bueno, fue las fechas que están puestas adrede como para notar, o sea, el objetivo de estas definiciones que propone cada autor. Y lo pudimos relacionar con los conceptos que tiene en principio lo que era la educación y el aprendizaje. Por ejemplo, en el más antiguo, que es el año 68, veíamos esto de lo que podía ser la transmisión. El saber se transmitía. Estaba ese concepto. La palabra adquirir. Adquirir, perdón. Wow, la verdad es que no pensé que iban a hacer no era la intención, pero está buenísimo. En el del 92 quizás es algo más intermedio, pero dice lograr resultados, así que puede estar, no está pensando en lo que pensamos nosotros ahora, que es en el proceso, sino en la obtención de resultados. Y en el más nuevo, en el 2010, se propone como algo más lejano, que dice, como si fuese, no encuentro la palabra, pero algo de objetivos o lo que se propone que la escuela logre, algo que se desea que se haga. Y en general Seba nos estuvo mostrando unos libros que tiene él que hacen un poco, o sea, nos presenta un poco un ejemplo de lo que puede ser esto de la currícula, de un compendio, por decir de alguna forma, los contenidos que se desean o que se piensan específicamente para determinados ciclos. Sí. Y estábamos analizando cuando se nos cortó la conversación un poco de esto del posicionamiento político, ya sea de los docentes o de quizás hasta habíamos analizado de que Neuquén quizás sí tenía ciertas reglas, Neuquén tenía ciertas reglas que definían lo que era la currícula y por ejemplo Río Negro no. Entonces quizás algunas provincias, por decirlo de alguna forma, se valen de las decisiones que han tomado otras provincias para poder gestionar o poder establecer cuáles son los contenidos que van a dar, porque existen currículas que son más antiguas, que son más nuevas y que están pensadas de distintas formas. Creo que iba un poco por ese lado. Sí, y como para agregar también, hablamos bastante de lo que es el posicionamiento político y la importancia política que persigue una currícula. Es sumamente político en el sentido de lo que persigue y lo que espera y lo que pretende, como, entre comillas, no se enojen por la palabra, cultivar a nivel país en las primarias secundarias con los contenidos que se pretenden dar, por ejemplo, las orientaciones económicas o las orientaciones contables, según lo que el país, por así decirlo, precisa, ¿no? También. La oferta y la demanda, que decía, hablábamos sobre la oferta y la demanda. Claro, o sea, se persigue, tiene un fin político total la currícula y se persigue tiene un posicionamiento perfil, político ¿no? importante. Y que eso lo vemos en la definición del 2010. Ahí está explicitado que habla de esto de los intereses políticos. Y justamente, es más, hay países, y también se me están mezclando todas las cosas, pero también, por ejemplo, por eso tardan tanto las currículas en modificarse o en actualizarse. Y eso no es adrede tampoco, porque se deja también porque es un proceso de varios años, como tales como lo son los ciclos económicos. En nuestro país los ciclos económicos son más inestables, pero son procesos que duran muchos años y las currículas, los diseños curriculares de las primarias y secundarias son totales con el fin político que persigue, y entonces es un proceso que durante muchos años se trabaja por ejemplo, tener una cierta tendencia a lo económico, a lo contable, a lo matemático, dependiendo de qué tipo de orientación tenga la escuela, ¿no? También. En esa definición que ustedes hacen referencia del 2010,
lo interesante es que incorpora otros aspectos del currículum, como esto que vos haces mención, de lo político, lo social, ¿sí? Cómo ha ido evolucionando, porque, a ver, imaginen, ustedes son muy jóvenes, pero imaginen que nuestro país ha transitado por momentos históricos complejos, como en la época de la dictadura. Imagínense que pensar en un currículum en ese contexto y en esa época, obviamente no es el de hoy, ¿sí? Entonces, en la evolución de la sociedad y de los posicionamientos, y es donde también aparecen estos cambios, que es cierto lo que vos decís, lleva muchísimo tiempo. Pero hoy no podríamos pensar en enseñar sin hablar de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, estas ganancias que hemos tenido a lo largo de la historia se ven o debieran verse reflejadas en este currículum, ¿sí? Por eso no es únicamente y solamente este documento o este registro, porque para llegar a elaborar ese documento tuvo que pasar o transitar muchas cuestiones, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sebastián. Sí, por eso también hablábamos y también por eso se estudia mucho y se pretende también el crear este conocimiento también en los futuros docentes de tener en cuenta estas cuestiones del direccionamiento político que tenemos en cualquier planificación y en cualquier creación de una actividad o desde una palabra o desde cómo nos paramos frente a los alumnos, porque todo lo que hacemos tiene un impacto. Claro, todo impacta y todo tiene un efecto, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros con ese diseño curricular, esa planificación y nuestra moral, nuestras convicciones, nuestros pensamientos? Entonces, por eso es un conjunto de todas las cosas que estamos trabajando para tener como ser coherentes también con todo lo que hacemos y decimos y estudiamos y leemos, o sea, ir para un mismo lado en un conjunto de cuestiones, ¿no? Uh-huh. ¿Otro grupo que nos quiera contar qué pudieron rescatar? ¿Quién estaba en otro grupo? ¿No se animan a contarnos? Nosotros lo analizamos de forma parecida. No me había dado cuenta lo de las fechas, que me parece un detalle importante. No era la idea, sí. Igual, te cuento. Sí, pero me parece que me parece re interesante igual que lo hayan pensado. Me sorprendieron. Como que la definición más vieja en este caso, como que da una mirada casi altruista de la educación hacia la enseñanza, ¿no? Como, sí, esto es por el bien del alumno y su aprendizaje y demás. Ya el segundo, cronológicamente, lo ubica un poco más en un contexto y bueno, y la definición más reciente, que es la primera, ya me parece que da una visión más realista respecto a esto, como que hay intereses que se juegan en la educación y también hay cambios de época que influyen. No es lo mismo, por ejemplo, yo lo pensaba desde cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, que veíamos como Colón había descubierto América que antes no existía y nos había modernizado y traído toda la cultura. Y hoy por ahí eso en una primaria se puede estudiar de formas distintas, se puede ver de formas distintas. Y también me acordé, por ejemplo, que yo tengo un amigo que estudia ingeniería, que hace unos años él me comentaba que les querían cambiar el plan de estudios y que tenía un enfoque mucho más aplicado a lo privado, a lo empresarial y específicamente hacia la cuestión petrolífera. Entonces como que también se evidencia ese interés político. Exacto. De querer formar profesionales con unas ciertas características que respondan a los intereses propios. Uh-huh. Bueno, y eso fue muy más bueno. o menos lo que observamos. Muy bueno, muy bueno. Algo que quisiera aportar también es que las definiciones de currículum también nacen, como decía Laura hace un rato,
hacen referencia a diferentes momentos, a periodizaciones de la historia de la educación. Ustedes tengan en cuenta que en el siglo XX, y sobre todo en la época de la posguerra, de la segunda posguerra, todo lo que es la década del 50, el 60, se fue desarrollando, sobre todo en lo que es el pensamiento pedagógico norteamericano y también europeo, en alguna parte, se fueron desarrollando como producciones más con un enfoque técnico de la educación. No por lo que es la educación técnica como la entendemos nosotros acá con la CEPET, no. Un enfoque más técnico de la educación en el sentido de formar docentes como verdaderos técnicos de la educación, que manejen vocabulario y técnicas para enseñar, técnicas para aprender, y que armen un recetario. Un recetario, y que armen planificaciones con un diseño técnico, digamos, muy, muy similar a lo que son las ciencias duras y experimentales. Entonces había ese enfoque. Por eso hay como una mirada más pensando el currículum como aquellos objetivos a lograr, como aquellas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de habilidades. Y después, en la década del 70, todo ese enfoque tecnicista entró en crisis por todas las revoluciones políticas y sociales que se empezaron a vivir ya en la década del 60 y que después se siguieron dando en la década del 70. Entonces, en la reflexión pedagógica de los fines de los 60 y ya más de los 70 y 80, aparece la variable de la política. Aparece ya el peso que tiene la ideología, las orientaciones políticas, las cuestiones económicas, cómo eso empieza a aparecer como una variable más en la configuración del currículum. Y ya más acá, más cerquita, aparece el factor social como otro factor que empieza a tener peso en la forma de entender el currículum, ¿sí? Bueno, eso. Así que cada definición que ven responde también a la época. Responde a la época en la que fue dicha. Y Sí, claro. bueno. Bien. El otro grupo que nos queda. ¿Quién nos falta? Olis. Hola. La verdad que lo que dijeron los chicos fue más o menos lo que estuvimos hablando. Nos quedamos cortos con el tema este de lo que hablaban del 2010, pero porque, bueno, justo se nos cortó y tuvimos que venir para acá, pero más o menos el planteamiento era lo mismo. No nos enfocamos tantos en lo que eran los años, pero sí vimos que era como una definición más personalizada, se enfocaba mucho en los niños, en la primera parte, bueno, la persona, y en el último ya se contextualizaba mucho, entonces empezamos a debatir esto de los intereses políticos y de que no era inocente que haya una bajada de línea política. Y nada, después coincidimos más o menos con lo que dijeron el resto de los grupos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Buenísimo, gracias. Como que en la primera definición no hablaba de la escuela y después en otra hablaba como más del contexto y como que cada uno se enfocaba en alguna cosa en la definición, pero no se En contradecían. aspectos distintos, sí, sí. Claro, los aspectos. Eso es lo que más vimos, ¿no? Tampoco vimos la fecha. Bien. Bien, bárbaro. Buenísimo. Bueno, ahora queremos compartirles dichos de los docentes en lo cotidiano, cuando si nosotros le preguntáramos o escucháramos un diálogo de docentes, de enseñantes. A ver. Rescatamos esto, por ejemplo, ¿sí? Ya no estamos hablando de definiciones elaboradas por un investigador, ni un sociólogo, ¿sí? Esto, digamos, se puede escuchar en una sala de maestros, por decirlo de alguna manera.
Y fíjense para ver si podemos hacer una comparación y qué pueden rescatar ustedes de estos dichos. Por ejemplo, el primero dice, una docente dice, convendría coordinar el currículum de su ciclo y el nuestro, pues he leído los programas y algunos contenidos se repiten. Cuando evidentemente esta docente hace alusión a un aspecto del currículum, bueno, después queríamos que ustedes nos cuenten a ver qué les sugiere. La segunda es un docente que dice, creo que va siendo hora de revisar el currículum. Noto cierta insatisfacción en alguno de nosotros y los alumnos no están muy cómodos con el tipo de material que trabajamos. Al menos eso es lo que he deducido de la evaluación. Y la última dice, el currículum de esta escuela se basa fundamentalmente en el esfuerzo individual de los alumnos, en su trabajo personal. De hecho, la mayor parte de nuestros alumnos accede a la universidad. Bien. ¿Qué les pareció? Lo voy a dejar ahí para que lo tengan para mirar. Marcos, a mí la primera duda que me surge es quién elige el currículum o quién confecciona el currículum, si es el mismo para todas las escuelas, si es el mismo para todas las provincias, si es el mismo para toda la Argentina, porque ahí surgen, en la última, por ejemplo, dice que habla, como que la escuela de la que se enfocan tienen un currículum especial y particular para ellos. Y por ejemplo, y en la primera dice coordinar los currículum como si el docente tuviese de alguna forma el poder de modificarlo, de reformarlo, de decir, sí, esto lo he hecho para acá, esto otro para el otro lado. Que me parece que ahí se están mezclando un poco las cosas porque ya después habla de los programas. Claro. Y el segundo me da a entender como que el docente de alguna forma tiene el poder de decidir qué es lo que va a conformar ese currículum o no, porque dice que va siendo la hora de revisar porque no están conformes, más allá de que después habla de la evaluación y demás. Entonces a mí me surge esa pregunta, ¿quién confecciona el currículum? Si es igual para todos o no. Qué interesante, me encantó. Eso es lo que queríamos despertar. Recién conversábamos eso con Ale. Queríamos despertar la duda. Gracias, Marcos. ¿Qué otro aporte, che? Yo pensé algo parecido en el último y el primero. El último como si fuera que un poco a veces el pensamiento de las escuelas privadas o de alguien que está dirigiendo esa escuela y que se siente como el rey o la reina de ese reinado y hace lo que le parece. Y aparte como enfocado en una, ¿cómo dice? En el esfuerzo individual y su trabajo personal es como una forma de ver las cosas bien específica que seguramente es como para formar futuros empresarios, ponele. Y hay muchos más aspectos que se podrían considerar en el currículum de una escuela. Bien. Y en la primera parece como que estuviera hablando de 2 años, ¿no? Dos grados diferentes o 2 años y que hay un problema de que se estén repitiendo los contenidos. Eso me ¿Ustedes surgió la pregunta. han escuchado la palabra articulación? Bueno. De materias. Sí, sí. De contenidos también, ¿no? Sí, No. exacto. Tiene que ver con eso, ¿sí? Obviamente la intención no es que se repitan los contenidos, por eso tiene que existir una construcción y una articulación. Siempre, de pronto, bueno, pedagogía con didáctica articula porque acordamos qué contenidos son prioritarios para pedagogía y que no repitamos los de didáctica, pero para eso se construyen acuerdos, ¿sí? Para que no pase esto, que se repitan contenidos o que ustedes necesiten para cursar de pronto esta cátedra contenidos de otra cátedra para poder comprender lo más complejo. Vieron que decimos que
se aprende de lo más sencillo a lo más complejo y hay conceptos que necesitan de un previo, ¿sí? Y si no existen, se hace más complicado poder aprenderlos. Bueno, entonces también la articulación tiene que ver con coordinar estas cuestiones. Bien. Ustedes cuando escuchan la palabra articulación, bueno, en las escuelas donde trabajen la van a escuchar muy seguido. Y acá en la escuela de música, bueno, hay una parte de la escuela que la estamos trabajando o intentando trabajar. La idea de articulación, ustedes, si les sirve la imagen, traigan a la mente la idea de articulación como conexión, conexiones. Articular es conectar. ¿Y qué conectamos? Contenidos, saberes, habilidades. Esto que se ve en esta materia se relaciona con esto que se ve acá en esta otra materia, y a lo mejor es el mismo contenido, pero trabajado desde diferentes perspectivas. Entonces, no es que se repitan solamente los contenidos. El tema es, se ve, suponete, por ver un tema, el tema del sonido. El sonido, vos lo aprendés ponerle las cualidades del sonido. ¿Lo ves solamente en primer grado? No, lo ves todo el tiempo. Nada más que la manera como lo vas trabajando es distinta. Porque a medida también que vos vas creciendo, vas como madurando y desarrollando otros aspectos del conocimiento. No es lo mismo tu aprendizaje a los 5 o 6 años que a los 16. Entonces, también es un tema interesante ver el tema de la repetición de los contenidos. ¿Viste? Como parece que está mal que los contenidos se repitan. No, la repetición en sí misma no es mala. El tema es cuando esas repeticiones acontecen como juxtaposiciones o superposiciones que no están conectadas entre sí. Cuando pone dos profes de dos materias distintas, dan el mismo libro. Claro. Ahí sí está el horno. Profe. Como que en la práctica también se genera esto del ensamble, de poder ensamblar con el otro. Tal cual, buenísima imagen, Seba, buenísimo. Es eso. Articular tiene que ver con aprender a ensamblar en música. Qué genio. Nosotros como no somos músicos, bueno, vos tenés más idea que yo, Ale, pero... Lo que hablábamos una vez también de la geometría en matemática con el tema de las danzas folclóricas. Son sumamente geométricas las figuras que se arman al bailar. ¿No? Es cierto. Claro. En música, para hacer la experiencia de ensamble hay que aprender a articular. Y los profesores de las materias de ensamble tienen que ponerse de acuerdo antes sobre, a partir del repertorio que van a usar para el ensamble, cada profe tiene que ver qué contenidos de su instrumento tiene que tener resueltos y cómo se va a relacionar eso con los de los otros instrumentos para que ustedes puedan ensamblar. Entonces el laburo es de articular. Exacto. Y ese trabajo es un trabajo de currículum, es un trabajo curricular. Bien, dale Laura, sigamos. No, ¿quieren hacer algún otro aporte? ¿Alguien? Sí. Yo. Sí, ¿quién sí, habla? ¿qué querías decir? Bueno. Profe, yo... hacer un... Sí. No, que hable Seba si quiere. No, perdón, me aparecen los audios y no sé quién va a hablar. Pero, Julián. Juli, dale, Juli. No, que nosotros también algo que habíamos hablado en el grupo y que me parece pertinente rescatar ahora en la tercera definición, en el tercer diálogo, es que también me parece que no puede ser una currícula similar en una escuela privada, por ejemplo, que en una escuela que tiene chicos que van a esa escuela a alimentarse y que carecen de un montón de necesidades. Yo entiendo, más allá de que no lo avalo, que una escuela privada pueda tener una currícula mucho más abocada al esfuerzo individual, pero también entiendo que si hay necesidades materiales y hay otros tipos de dificultades, es un error más grave incluso caer en eso.
Igual, lo de escuela privada es lo que yo me imaginé, capaz nada que ver. Cuando leí eso. Sí, a ver, No hice nada. las asociaciones tienen que ver con la historia de cada uno, ¿sí? Uno inevitablemente vamos a asociar con cuestiones diferentes y tienen que ver con nuestra historia, o vaya a saber con qué, ¿sí? Sí. Yo no Sí, quiero ampliar porque... mucho, porque lo vamos a ir desarrollando, pero Dale, sí, como sí. para que vayan pensando que en principio es importante entender que nosotros pertenecemos a un país con un modelo y tenemos un sistema educativo, ¿sí? Nuestro país es federal, por lo tanto, este sistema nos incluye a todas las provincias, ¿sí? Entonces tenemos la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Y luego cada provincia, cada jurisdicción establece la propia, pero siempre va a estar en relación a lo que a nivel nacional se estructura como lineamiento, ¿sí? O sea, pueden haber diferencias, pero creo que no serán tan sustanciales porque respondemos a un modelo democrático en el que supuestamente todos estamos representados. Digo, si pensamos en términos de qué se enseña, quién decide, bueno, este país en particular es un país democrático y federal donde debiéramos vernos todos representados en esto que se enseña, que consideramos que es lo que tiene que saber un ciudadano argentino, ¿sí? Entonces, ninguna escuela de por sí enseña sus propios contenidos por fuera, digamos. Nosotros estamos enmarcados en un sistema, ¿sí? Entonces, más allá de que entiendo lo que por ahí planteabas, pueden haber diferencias, pero no necesariamente tiene que ver con lo conceptual. ¿Sí? Las diferencias tal vez tendrán que ver en la práctica o en las necesidades, pero no, si no sería desigual nuestra educación. Y la pretensión es que justamente todos tengan derecho a una educación de calidad y que sea la misma educación, privado, público, no importa. Que la calidad sea la máxima para todos. ¿Sí? No sé si se entiende lo que dije. Sí, como que en la tercera definición hacen como un énfasis en la meritocracia, digamos. No sé, porque en realidad hace como referencia al esfuerzo individual. O sea, digo, a una actitud de los estudiantes, si se quiere. Digo, el currículum se basa en la actitud que tienen los estudiantes, como, no sé, bueno, no quiero, porque también tiene que ver con lo que yo pienso, ¿no? Me parece como que solo hace referencia a digamos, a un componente que es el estudiante, pero sabemos que no es lo único. Sí, puede haber mucho esfuerzo, pero hay otras variables que intervienen en el aprendizaje. Ustedes lo saben porque lo vimos al principio. ¿Sí? No solamente con esfuerzo se aprende. Entonces, acá parece ponerse el acento en una actitud individual, ¿sí? de los estudiantes. Como único requisito, ¿no? Me parece muy, muy reducido. Sí, hay varias cosas que las vamos a ir profundizando ahora en las próximas clases y que tienen que ver con estos aspectos que hacen al currículum como lo que queremos ir presentándoles. Así que no cerramos ni agotamos la discusión, está aquí. La dejamos abierta. Porque en ninguna de las tres definiciones hay una identificación acerca de este docente a qué tipo de institución pertenece. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros y nosotras en este momento es proyectar nuestras representaciones mentales e imaginarnos quién puede estar hablando y en qué contexto. Pero acá no hay dicho nada. Acá son tres definiciones en el aire. Lo que le estamos poniendo ahora es cada uno de nosotros. Nuestra carga. Estamos poniendo carne, cuerpo, y la estamos representando desde nuestras propias matrices. Eso es lo que también le llamamos la
la invitación a tomar conciencia desde qué lugar estamos leyendo e interpretando esto, porque con esas matrices es que también nosotros vamos a seguir construyendo currículum. No lo decimos como para retarlos, sino para desafiarlos. Desafiarlos a tomar conciencia y revisar las matrices con las que muchas veces interpretamos las cosas. Sí. Bien. Sí. Perdón, no por volver por lo mismo, pero por ahí capaz que después sí. nos vamos para otro lado. Pero en línea con lo que venían hablando los compañeros, me da a pensar esto de que, y con respecto a la última frase, yo creo que existen posibilidades de que según lo que se proponga la institución en particular, puede ser que esos estudiantes aprendan más o menos que otras. Yo pienso quizás en una escuela privada de pronto que quizás tiene más recursos y que a la vez puede suponer de que esos estudiantes que asisten a esa escuela tienen otras posibilidades, se pueden proponer de enseñar mucho más contenido que quizás una escuela rural de pronto, que tiene menos posibilidades y que quizás se va a abocar a contenidos más básicos de pronto. Quizás la carga horaria de una escuela que hace quizás doble turno o que hace muchas más horas, por decirlo de alguna forma, que una escuela pública tradicional, quizás tiene posibilidad de enseñar mucho más. Enseñar, digo, de traer más contenidos al aula y de proponer más cosas, ¿no? De ahí a que se logren los aprendizajes es otra cosa. Pienso por ese lado. Gracias. Yo a lo que me refería es que cuando dice en esta escuela tal cosa, y ahí me hizo pensar en esto como si fuera como si tuviera el derecho de decidir que el currículum en esa escuela fuera de tal manera. Y por eso me hizo pensar en una escuela privada que a veces pareciera como que quieren ser un mundo aparte. Pero no que tenga que ser así, sino que lo estaba criticando. No, está bien. No, está bien. No bien. pasa nada. A ver, la idea es poder entender que se puede, o sea, que cada escuela tiene su identidad, ¿sí? Y que la identidad la construimos todos los que la conformamos, ¿sí? Y que se toman decisiones, claro que sí. Se toman decisiones, pero siempre dentro de un marco. Eso es lo que claro, trato de transmitir. Las dos cosas, ¿no? El currículum que viene como algo estatal y después la adaptación de cada escuela y después la adaptación de cada docente. Claro, pasamos como por varios, ¿no? Por varios... varias instancias. Sí, por varias instancias. Sí. Y también, a ver, es interesante, es obligatorio adecuar a la necesidad de la institución y de los estudiantes lo que voy a enseñar, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo, pero no en términos de cantidad y de calidad. No es lo mismo un estudiante de una escuela rural que un estudiante de una escuela de ciudad. Dejemos si es privada o pública, pero no es lo mismo porque su contexto y su realidad es otra. Entonces, si yo me hago esta pregunta que tanto dijimos, ¿para qué enseño? ¿Sí? Que tanto dijimos en esta cátedra, tengo que mirar lo que rodea a mi estudiante y también enseñarle en función de esta necesidad. También puede aprender todo y un montón de cosas, pero siempre tiene que estar situado, eso es importante también. Yo creo que a eso iban los comentarios de Julián y Marcos. Eso, así entendí yo. Sí, pero no, el tema es situar por un lado, el tema es situar el currículum. Perfecto. Y por otro lado, hay otra cosa que yo estaba escuchando a Marcos y me parece también interesante, por lo menos ir como planteando cosas para ir trabajando en estas semanas. Cuando Marcos hablaba sobre que de acuerdo a la ubicación de la escuela, hay escuelas que pueden desarrollar más contenidos, otras contenidos más básicos, otras menos contenidos. El uso de la expresión más o menos es una expresión comparativa que nos pone en el ejercicio de comparar un currículum que se establece y en función de eso establecido se compara. Esta escuela puede enseñar eso más
o menos. ¿Me entienden? Y entramos en si asumimos esa lógica de pensar que hay un currículum y hay que ver si esta escuela puede trabajarlo más o menos, en realidad estamos haciendo estamos utilizando una lógica que termina siendo violenta. Violenta y que, digo, no es para acusarlos ni denunciarlos, sino que, ¿cuál es la lógica violenta? La lógica violenta está acá en pensar que existe una definición rígida de contenidos a enseñar y que entonces hay gente que tiene más oportunidades y otras menos oportunidades. Y ese más y menos es establecer como un parámetro de comparación que nos puede quitar el foco de la atención de la situación de ese grupo. En una escuela rural puede trabajar los contenidos de enseñanza de un modo diferente a como los puede trabajar una escuela urbana, porque son situaciones existenciales diferentes. Entonces, yo propongo que en vez de mirarlo desde la categoría más o menos, les propongo que pensemos desde la categoría de la diferencia y de la situación, para también comprender las opciones que se toman de enseñar. Porque eso es algo clave en este tiempo también de empezar a mirar las diferentes realidades institucionales. Ustedes van a trabajar con escuelas que están en contextos socioeconómicos, digamos, más ricos, más pobres, y entonces vos podés pensar que hay gente que son gente económicamente más rica, pero resulta que afectivamente y socialmente son más pobres, tienen menos recursos para gestionar la comunicación y la relación con los hijos que algunas familias que son pobres y tienen a veces más recursos que para gestionar determinadas situaciones humanas. Entonces, la idea de el más, menos, yo la cuestiono como categoría para comparar. Me parece que está bueno que pensemos en categorías que permitan abrirnos a las diferencias, que nos permitan mirar lo situacional de cada institución, porque eso también nos va a ayudar a comprender mejor las decisiones que se toman y nos va a ayudar también a comprender mejor cuáles serían las mejores decisiones para estos ámbitos en los que vamos a trabajar. Bueno. Queda muy claro, profe. Entonces, ¿quién definiría, profe, en este caso de la categorización de las escuelas? Escuela de primera categoría, segunda categoría, cuarta categoría. Bien, esas definiciones tienen que ver con estándares que se establecen en el Ministerio de Educación y que tienen que ver con la cantidad de estudiantes que participan de la escuela, la cantidad de secciones por grado. Entonces, eso va definiendo diferentes estructuras de categoría. Tenés escuelas de primera, segunda y tercera categoría. Y la categorización, de acuerdo a la categoría, vos vas a tener determinada estructura de gestión del equipo directivo. La escuela de tercera categoría, por ejemplo, la escuela primaria de tercera categoría tiene directora, pero no tiene vice. Claro. O sea, no es una caracterización por calidad, no es de primera porque es de primera. No, porque es lo más... Claro, no tiene que ver con eso. Yo trabajo es lo en una primero escuela que de viene. primera. Es lo primero que viene a la cabeza, ¿viste? Como cuando dicen categoría de primera y lo primero que dijiste es, te imaginabas, ¿viste? Un colegio de Finlandia, ¿viste? Claro, igual ya van a ver que uno se va familiarizando con esta terminología que es propia y específica del ámbito educativo, ¿sí? Yo trabajo en una escuela de primera y son 1.200 alumnos y eso es lo que la hace de primera, por la cantidad de estudiantes. Y bueno, eso como dice Ale, eso define la cantidad de estructura de gestión que va, cuántos vice, de acuerdo a la cantidad de alumnos, cuántos directores, bueno, directores uno, pero cuántos vice, regentes, y eso lo determina... Asesores. Claro. Asesores, acá. La categoría, primera, segunda o tercera, sí, es así. Sí.
Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Les comparto esto y ya, ¿te parece, Dale. Ale? Y los liberamos. Sí, y abrimos un poco lo que viene. Les Dale. comentamos brevemente lo que viene. Sí, dale. Para contarles que el material de lectura que seleccionamos para este eje es Rita de Pasquale, el currículum Complejidad y Enfoques. Hoy ya vieron que es complejo, es un eje complejo, por eso lo dejamos para lo último, no digan nada. Ha estado en distintos lugares de nuestro ordenamiento de la cátedra. También nos pareció interesante trabajar con el marco de la ciudad de Neuquén, de las escuelas secundarias, y el marco sociopolítico pedagógico, para que ustedes vean que es del 2017, es bien actual, para que ustedes vean cómo se han incluido perspectivas en los lineamientos curriculares, perspectivas de derechos humanos, de género, de inclusión, ¿sí? Esto es todo lo que, cuando hablábamos de esto, cómo vamos evolucionando como sociedad, cómo tiene que verse impactado en estos marcos curriculares. Y acá van a ver cómo aparecen esto que les mencionaba, ¿sí? Las perspectivas que se incluyen en consonancia con la evolución social, ¿sí? Esto que decíamos, hoy no podemos no pensar en derechos humanos, no podemos no pensar en cuestiones de género, no podemos, o sea, es impensable, o sea, la inclusión, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones van a ver ustedes que se ven reflejadas en el marco general que ordena lo que es los lineamientos curriculares de media, ¿sí? Y bueno, y por último, que compartirles un video para que lo vean en casa cuando tengan tiempo de Explora Pedagogía, que se llama Currículum Escolar. Es cortito, van a ver que es interesante, y muchas de las cosas que estuvimos charlando hoy las van a ver allí también. Esa sería nuestra propuesta. ¿Y querés, Ale, que les comparte la otra diapo? Bueno, dale. Nos torturamos un poquito más. En estos tres textos, bueno, a Rita de Pasquale ya la leímos, y en el caso de el documento ese del marco pedagógico, ustedes saben que se hizo una reforma en la escuela secundaria de Neuquén, y que esa reforma todavía no está implementada, pero ya está aprobada, ya fue hecha. Bueno, lo que ustedes van a hacer, van a leer el encuadre pedagógico que está pensado para la reforma de la escuela secundaria, y que eso nos da una visión actualizada de cuál es el enfoque desde donde la provincia de Neuquén y está encarando la visión sobre el currículum y sobre la didáctica. Bueno, y después en el video ese de Explora Pedagogía, el capítulo sobre currículum, se van a encontrar con una entrevista a Inés Dussel, una pedagoga argentina, muy interesante, Inés, y ella va desarrollando un poco lo que se entiende por currículum en nuestro país, y así como en otros episodios, ¿se acuerdan del canal Encuentro cuando veíamos sobre la enseñanza? Que se tomaban testimonios de diferentes maestras, maestros de diferentes lugares del país. Bueno, en este programa también vamos a ver experiencias ligadas a lo que se entiende por currículum en diferentes escuelas del país. Van a pasar escuelas primarias, secundarias, escuelas técnicas, escuelas comunes del campo y de la ciudad, como para ver amplitud de variedad sobre lo que es el tema curricular. Bien, entonces, bueno, y para cerrar, esto es un poco lo que estamos abriendo hoy como eje de trabajo, ¿no? Abordar la pregunta, ¿qué se entiende por currículum? ¿Cuáles son los posibles enfoques de un currículum? ¿A qué le llamamos un currículum crítico, un currículum emancipador? ¿Y cómo se trabaja la perspectiva de género? Bueno, estas preguntas son cuestiones que estaban planteadas inicialmente en nuestra planificación. ¿Puedes pasar la diapositiva? Vamos a ver qué podemos respondernos de esas, más las preguntas que ustedes van trayendo y que se van haciendo. Pasamos a la próxima. Sí. ¿Te cambio la diapo, vale? Sí, pasamos a la próxima. Sí.
Bien, acá hay una cuestión clave que de alguna manera Marcos la preguntaba, es ¿quién define el currículum? ¿Quién lo define? Si es que hay un quién. Claro. La respuesta al quién, yo no diría que hay un quién, sino quiénes. Es una respuesta que tiene un sujeto plural como respuesta. Es quiénes. Y junto con la pregunta de quiénes definen los contenidos a enseñar, la pregunta es ¿de dónde salen los contenidos a enseñar? ¿Ustedes se pusieron a pensar eso alguna vez? ¿De dónde sale esto que tengo que estudiar? No es solamente preguntarme quién lo decidió, quién tiene la culpa, sino ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Y por qué se afirma que tengo que aprender esto? ¿Por qué se dice que yo tengo que estudiar y aprender esto? ¿De dónde salió eso? No es solamente quién, sino ese qué. ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde? ¿De dónde proceden estos conocimientos? Y después, ¿cómo se construyen? Entonces, ahí una cuestión que vamos a trabajar es, por un lado, y con esto cierro el aporte mío hoy, que ya tenemos conciencia que no es lo mismo hablar de planificación que de currículum. Que la planificación es más situada, que la planificación tiene que ver con lo concreto de mi trabajo, y el currículum tiene que ver con una definición acerca de cuáles son los contenidos que se proponen para la enseñanza. Y que esa definición de cuáles son los contenidos, no solamente se definen cuáles son los temas a estudiar, sino que también en los currículum se ha incluido cuáles son las habilidades a desarrollar. Entonces, no solamente se enuncia un tema, sino también que se enuncian habilidades que se buscan desarrollar. Y también, de alguna manera, hay presente también en las definiciones curriculares ciertas actitudes o ciertos valores que también se proponen para aprender. Y eso ustedes lo pueden, por ejemplo, les doy una pista. ¿Dónde puedo encontrar esa cuestión de los valores o de las actitudes? Vayan al plan de estudios del profesorado de música, vayan al 662, cuando se menciona cuál es el perfil del estudiante y el perfil de egresado. Hay toda una definición allí acerca de qué se espera de un estudiante y de un egresado del profesorado de música. Y ahí se van a encontrar con que se enuncian no solamente saberes musicales, sino también habilidades. ¿Habilidades de qué? Habilidades de hacer música, habilidades de enseñar, habilidades de comunicar. Y también actitudes de proactividad, de respeto, de apertura a la diversidad. Y eso también tiene que ver no solamente con un saber o con una habilidad, tiene que ver con una actitud ante la vida. Hace unos años atrás, nosotros en el país teníamos, en el marco de la Ley Federal de Educación, que estaba vigente desde 1993, que traían los españoles. Argentina copió y pegó en el sistema educativo la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de España. Y entonces los españoles nos empezaron a enseñar acá lo que eran los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. No sé si alguno de ustedes habrá sentido nombrar de eso, o habrá visto en sus boletines de cuando iba a la escuela primaria, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces se decía que contenidos conceptuales serían, por ejemplo, el sonido, cualidad del sonido, altura, intensidad. Bueno, esos serían contenidos conceptuales. ¿Qué sería un contenido procedimental? La interpretación, el percutar la cuerda, el hacer sonar un parche. Eso es procedimental. Tiene que ver con procedimientos. Procedimental es realizar un cálculo matemático siguiendo determinado camino. ¿Sí? Esos eran procedimientos. Y contenidos actitudinales era la actitud
frente al aprendizaje. Si había una actitud positiva, si había una actitud de respeto por las diferencias de pensamiento en el aula, si había una actitud de colaboración. Pero ¿por qué? Entonces muchos empezaban a criticar diciendo que eso era moralista, que eso no correspondía, pero se afirmaba que en realidad no es que es moralista, tiene que ver con la dimensión moral de la educación. Estamos formando sujetos para una ciudadanía basada en el respeto por las diferencias. Entonces hay que determinadas actitudes que también hay que trabajarlas, educarlas, sabiendo que la escuela no reemplaza a la familia, pero que sí puede hacer un aporte muy valioso en el aprendizaje social. Bueno, todo eso hoy ya no se usa más, esa diferenciación triple, no se usa más, pero sí reconocemos que cuando se habla de conocimientos, se hablan de conocer, tener noción de los temas, pero también tener conocimiento en música es saber tocar la guitarra, saber ubicar la guitarra con el cuerpo, es saber hacer un ritmo de folclore, tanto en un instrumento de percusión. Esos son también conocimientos. Saber afinar, poder transportar una melodía, esos son conocimientos. Sí, tienen que ver con habilidades, con el hacer, sí, pero son conocimientos. Justamente lo puedo hacer porque lo sé. Y porque lo hago también confirmo mi saber. ¿Sí? Y lo último, que tiene que ver que también son conocimientos el desarrollo de algunas actitudes, como la apertura a la diferencia, el reconocimiento de la diversidad, que no son solamente actitudes morales, son conocimientos porque con eso construimos ciudadanía. Entonces, fíjense que no usamos más esa distinción de las que les hablaba, pero cuando hablamos de construir conocimientos, cuando hablamos de conocimientos, hablamos también de conocimientos que son ideas y que son acciones y que son actitudes. Bien, bueno, vamos a ir viendo en las próximas clases una definición de currículum que nos propone una autora de hace muchos años atrás, pero que sigue siendo una referencia en todos los autores de pedagogía y de didáctica contemporáneos, que nos va a permitir como analizar, es decir, diseccionar cada aspecto del currículum y al mismo tiempo volver a sintetizar. Vamos a trabajar eso y vamos a trabajar lo que decía Laura hace un ratito, la complejidad del currículum. Que sea complejo no significa que sea complicado. Recuerden eso. Complejo significa que está compuesto por varios elementos o que tiene diferentes aristas de análisis. Complicado es que es difícil de entenderse. Complicado es cuando es difícil de entenderse. Cuando es difícil de comprenderse. Una persona complicada es porque no se entiende. Nosotros vamos a tratar de que no sea complicado. Vamos a tratar de que... Ese es nuestro desafío. Esa es nuestra... Sí. Bien. Trataremos de subirles... El material ya está en la sección archivos del aula de didáctica general. Esos materiales están allí. En sitios está el enlace al video de currículum. Y me voy a fijar si tenemos alguna guía de lectura como para orientarlos en la lectura y para rescatar aquellas ideas principales de los textos. Sí, de Rita Pascual me parece que hay una guía, y si no está subida, me voy a fijar si la tengo yo en mi computadora para subirla. Bueno, y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar con esta intención de aprovechar estos miércoles y poder abordar el tema y empezar a hacer juntos síntesis de la materia. Porque este tema nos permite también empezar a sintetizar. Nos quedan 3 clases, creo. Sí. Profe, una consulta. Oh my God. Después del trabajo de evaluación que todavía está dando vuelta, está pendiente, al menos para mí, ¿va a quedar un trabajo más referido a esto o no? Después pasamos directamente al coloquio. Tal vez en el coloquio puedan trabajar al que quiera el tema currículum, porque ese te permite remitirte a todo.
pero no vamos a darles un trabajo práctico o una actividad pedagógica específica para currículum. No. No. Muy No, bien. aprovechen este tiempo, perdónale, aprovechen este tiempo Sí. para recuperar aquellos trabajos que les quedaron en el camino pendientes. Así están en condiciones de poder hacer el trabajo de cierre. Muy bien. Por eso no los vamos a saturar de trabajos. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Profe, Sí, Seba. Perdón. Sí, Hay un trabajo que era de planificación, otro Sí. más de evaluación y aparte este de currículum. ¿Serían 3? No. Currículum no va a haber. No. Hay uno anterior, o yo estoy. ¿No son 3? El primer trabajo. Ya me olvidé, pero son creo 3 trabajos. El primer trabajo. El es primer de trabajo enseñanza. el trabajo sobre la enseñanza, según los aportes de María Davini, que fue una actividad que hicimos antes del receso de julio. Bien. Ese es el primer trabajo. El segundo trabajo es el trabajo práctico sobre la planificación. Bien. Y el tercer trabajo es este que subimos sobre Es la el evaluación. de evaluación. Esos 3 son. Esos 3 trabajos son los que ustedes tienen que haber entregado, haber recibido devoluciones, y con esos 3 trabajos se da por finalizada la instancia escrita del examen o del proceso de aprendizaje de ustedes, que Exacto. cierra con el coloquio oral en diciembre. Ah, bien. ¿Ok? La última, Ahí en y ahí sí nos vamos todos. ¿Quién habla que no veo? Perdón, Ah, yo, Marcelo. Sí. decías que tendrían que haber recibido las devoluciones, pero puede ser que no la haya recibido por alguna razón, porque... Probablemente. Bien, está. Ahora que nos decís, vamos a chequear a ver si te hicimos la devolución o no. Yo tengo pendientes que recibí en estos días, creo que de Sebastián, no, ¿de quién recibí? De Alex y de Sebastián Iglesias. ¿Puede ser? No puedo acordar, pero... Pero tranqui, bueno. ya les vamos a devolver. Bien. No, en septiembre. Estos días, sí. Aprovechen estos días de noviembre para resolver los trabajos pendientes de cara a lo que son los coloquios de diciembre. Eso es lo urgente. Así que fíjense, y si tienen dudas, por favor escríbanos. Por ahí a nosotros se nos pasó, por ahí nos olvidamos. Ayúdennos. Muy bien. Bueno. Gente, que tengan una linda semana, que anden bien y nos encontramos el próximo miércoles. Bueno, hasta la próxima. Chao, profes. Chao. Nos vemos, adiós, chau. Chao, nos vemos. Fíjate, Lau, de tener la grabación. Ok.